Bien, buenos días, reverendísimo Oveja. Bien, eso es una broma que tenemos Aaron y yo. Y es que Aaron cuando me llama reverendísimo pastor, entonces... Pero yo soy simplemente Esteban y nada más. Y el reverendísimo pastor no. ¿Qué va? Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Pues como tenga que deciros por dónde, me preocuparía. Estamos en Santiago. Estamos y llevamos tiempo en Santiago. Santiago capítulo 3. Versículo 13. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y tú estás en medio de nosotros. Y solamente podemos escuchar palabras de vida eterna si eres tú, Padre, quien nos habla por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que tu gracia, Señor, que está sobre tu pueblo, Señor, se derrame con poder en medio de nosotros. Y que tú nos hables para que nuestros corazones, Señor, sean edificados por ti, Señor, y no por hombre alguno. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos hablando acerca de... Vimos hace 2 semanas, el día 9, el falso conocimiento. Ese conocimiento que no es tal, porque trae como fruto la ignorancia, la arrogancia, la intransigencia y el envanecimiento. Y eso era el resultado de cómo nos acercábamos nosotros a la palabra del Señor. Acordaros que decíamos que cuando tenemos intereses o afectos que no son rectos delante del Señor y adquirimos conocimiento de la palabra del Señor, pero no con las motivaciones correctas ni con las intenciones correctas, ese conocimiento de la palabra de Dios se traduce en un falso conocimiento, porque da como fruto todo lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. Y nos quedamos con la pregunta de que cuando el conocimiento, hermanos, no es que se convierta, sino cuando ese conocimiento camina por la senda de la sabiduría. Es decir, cuando ese conocimiento se va transformando, va adquiriendo esa sabiduría. Y ahí nos quedamos hace 2 semanas. Santiago ha preguntado, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No olvidemos, hermanos, que Santiago está escribiendo a los 12 tribus que están en la dispersión. No podemos perder de vista el contexto en el cual está escrita la carta de Santiago. Y en el capítulo 3, en este mismo capítulo, ha comenzado diciendo, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y ya vimos todo eso, hermanos. Y Santiago está preguntando ahora, ¿quién es sabio entre vosotros? Y lo que Santiago viene a decir es esto, hermanos: el que es sabio muestra su sabiduría en aquello que piensa, que dice, que hace, en las decisiones que toma. Toda su vida está rodeada de esa sabiduría. Y las personas que están a su alrededor pueden ver esa sabiduría, porque es evidente en su vida esa sabiduría. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver en esta mañana, como ya sabéis de antemano, estas son cosas que tendríais que saber. Vosotros sabéis ya cosas de antemano. Una de las cosas que sabéis es que el Señor os ama. No podéis dudar de eso. Otra de las cosas que sabéis es que el pastor nunca termina las predicaciones en un solo día. Eso también tendréis que saberlo ya de antemano, ¿de acuerdo? Entonces intentaremos acercarnos lo máximo posible a todo lo que tenemos
tenemos para esta mañana. Bien, ¿cuándo, hermanos, ese conocimiento comienza a andar por la senda de la sabiduría? Y lo primero que quiero deciros es algo que puede sonar redundante, y es esto, hermanos. Lo primero es tomando conciencia de la importancia de conocer más a Dios. Puede parecer o puede sonar una perogrullada o redundante, pero el conocimiento que trae sabiduría comienza con entender la importancia de adquirir conocimiento. Es decir, ese conocimiento comienza a caminar por la senda de la sabiduría cuando yo soy consciente de que necesito conocer a Dios más todavía. De que no me puedo conformar solamente con lo que ya sé de Dios. Que no me puedo conformar con solamente venir a la iglesia. Que no me puedo conformar solamente con ofrendar. Que no me puedo conformar solamente con hacer un discipulado. Que no me puedo conformar solamente, hermanos, con lo que se hace de manera conjunta, sino que yo necesito conocer a Dios cada día más. Y necesito escudriñar en las Escrituras cada día. Y necesito conocer más de la palabra de Dios cada día. Y cuando yo tengo conciencia de esto, es que empiezo a caminar por la senda de la sabiduría. Esto, hermanos, que puede resultar obvio, no suele ser lo común en muchas iglesias. Y parece increíble que el pueblo de Dios, que en medio del pueblo de Dios no se haga énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Pero si hay algo en lo cual, hermanos, nos damos cuenta, es que en medio de la iglesia del Señor Jesucristo hay un desconocimiento por la palabra de Dios. Y es triste. Hay un desconocimiento de lo que significa lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hay iglesias, hermanos, que no ponen, hermanos, énfasis en que haya un estudio sistemático de la palabra de Dios. Hay iglesias que no creen necesario que se invierta tanto tiempo en estudiar la palabra de Dios. Hay personas que piensan que lo único importante es evangelizar y evangelizar, pero es que eso es sumamente importante, sin duda alguna. El Señor nos llamó a predicar las buenas nuevas de salvación, pero nos llamó a predicarlas bien. Para eso necesitamos conocer qué son las buenas nuevas de salvación. Porque si no, hermanos, podemos decir cualquier disparate o estar diciendo algo que el Señor no dijo nunca. Podemos decir, por ejemplo, que todo el mundo se va a salvar porque todo el mundo es bueno, y eso es mentira. Eso no lo enseña la Escritura. Lo que la Escritura dice es que no hay bueno ni uno, y que todos están destituidos de la gloria de Dios, todos sin excepción, y que no hay tal cosa como buenas obras delante de Dios, que no sirven de nada, que no cuentan nada para la salvación. Y eso, hermanos, son cosas que necesitamos conocer. Hay quienes consideran el estudio de la palabra como una pérdida de tiempo. Hay congregaciones en las cuales nunca, repito, ha habido un estudio sistemático de la palabra. Personas que no han sido ni son instruidas en las doctrinas bíblicas. Sin embargo, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento pone énfasis en que el pueblo de Dios tiene que conocer la palabra de Dios. El profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, es sorprendente cómo podemos pertenecer al pueblo de Dios y no conocer cómo es Dios en realidad. Si yo os preguntara ¿qué es Dios?, ¿qué me diríais? Es decir, ¿Dios es qué? Pensar ahí.
Dios es ¿qué? Santo, amor, misericordia, justicia, verdad. Pero ¿cuántos de vosotros habéis pensado que Dios es ira? Tal vez ninguno. Es curioso porque, ¿sabéis? Se habla más de la ira que del amor. Yo pregunto, ¿cómo es posible que hablándose más de la ira que del amor, nunca pensemos en que Dios es ira? Cuando yo he hecho esta pregunta, ¿cuántos de vosotros ha pensado aquí, Dios es ira? Pero la Escritura, hermano, lo dice un montón de veces. Tanto o más que Dios es amor. ¿Por qué no pensamos entonces así? Hermanos, porque nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. Nos hemos hecho un Dios aquí y nosotros pensamos que de la manera en que nosotros pensamos que es Dios, así es Dios. Y no. Hermanos, Dios no es tal y como nosotros lo pensamos. Dios es tal y como la Biblia nos lo revela. Porque en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, Dios se ha dado a conocer. En su palabra Dios ha dicho, yo soy amor, yo soy justo, yo soy santo, yo soy bueno y yo soy ira. En la misma proporción, hermanos. Dios no es más amor que ira. Dios no es más bueno que ira. Hermanos, ¿cómo podemos pertenecer al pueblo de Dios y no conocer cómo es Dios en realidad? Nos acostumbramos a una idea de Dios hecha en mi mente, repito, pero que no se asemeja a lo que la Biblia dice acerca de Dios. Nos acostumbramos a vivir en una religión y no en una relación con Dios. Y eso es lo que ocurría, hermanos, en los tiempos de Jeremías. Un pueblo que no conocía a Dios, siendo el pueblo de Dios. Me gustaría que me acompañase en Jeremías capítulo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo a Judá, los que entréis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestra obra, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Eso era un dicho de los tiempos de Jeremías. Y lo que había en el pensamiento de estos hombres era lo siguiente. Esto es el templo. Imaginaros que nosotros estamos en tiempo de Jeremías y este es el templo que construyó Salomón. ¿De acuerdo? Y nosotros somos el pueblo de Israel. Entonces esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Este es el templo de Dios. Dios nunca va a permitir que su templo sea destruido. Nosotros somos el pueblo del pacto. Y este es su lugar santo
y esta Jerusalén, su ciudad santa. Por lo tanto, Dios jamás permitirá que su templo fuese destruido. Por lo tanto, podemos vivir como queramos. Porque Dios nunca destruirá esto. Y por eso Dios le dice a su profeta, dile que no digan y que no se fíen en esta palabra mentirosa. Templo de Jehová, templo de Jehová. Y eso es lo que Dios le dijo al pueblo. ¿Por qué? Porque se olvidaron que Dios había dicho, esta es la manera que a la cual tenéis que vivir. Si no, yo derramaré mi ira. Se olvidaron de que Dios es un Dios de ira. Mirad lo que dice los siguientes versículos. Versículo 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incenciando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre? Y mirad el 20, por tanto así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. No importa cómo vivamos. No importa si por las tardes me voy de fiesta y luego vengo al culto. No importa si voy a los carnavales, no importa si vivo como me da la gana, no importa si hago lo que sea, mientras que el domingo venga al culto y ofrende y ore, listo. No importa si estoy con hombres que no temen al Señor, no importa si estoy en yugo desigual, no importa si salgo con personas que no han nacido de nuevo y mantengo relaciones amorosas con ellas. Si luego vengo y oro, ya está. Dios dice, no me conocéis. No tenéis ni idea de quién soy yo. Cuando el pueblo de Israel vio que el templo fue destruido, ni se lo creía. Se quedaron, hermanos, para ellos aquello fue... Bueno, es que tendríamos que estar en la piel de un judío para entender aquello. Pero aquello fue la ruina. Para ellos era impensable, era inimaginable. Para ellos nunca ellos iban a pensar que el templo fuese destruido. Pero lo fue, hermanos. Porque el templo finalmente es solamente piedra. Y lo que Dios sigue buscando, hermanos, es adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso el primer paso, hermanos, de la senda de la sabiduría es tomar conciencia de la necesidad que tengo de conocer más a Dios, de adquirir conocimiento acerca de Dios y acerca de su palabra y de su doctrina y de sus enseñanzas. Aquí teníamos a un pueblo que él decía, templo, templo, templo del Señor es esto. No importa que no vivamos como Dios dice. Mientras que sigamos trayendo la ofrenda, mientras que sigamos rezando en este lugar, el Señor hará la vista gorda. Qué equivocados estaban, hermanos. No saben que Dios es un Dios de ira. Y que Dios, hermanos, juzga el pecado. Y que Dios, hermanos, derrama su ira sobre un pueblo rebelde. Así que tomemos conciencia de la importancia de conocer más a Dios. Leemos en 2 de Pedro, no es necesario que lo busquéis, pero si queréis tomar nota, 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios quiere que nosotros crezcamos, hermanos. Es un imperativo, es un mandato del Señor. Antes bien, crecer en la gracia. Dios no quiere, hermanos, que nosotros sigamos tomando leche, sino quiere que tomemos carne. Bendito sea su nombre. Carne. No hay nada más santo que la carne. Pues yo he dicho verduras, pero he dicho carne. Esto ya, hermanos, es alegorizar. Pero Dios quiere que crezcamos, hermanos. Dios no quiere que tú conozcas solamente un poquito de la salvación. Dios no quiere solamente que tú sepas que eres salvo. Dios quiere que tú sepas lo que implica ser salvo y que vivas en el gozo de saber lo que es que tú seas salvo. Porque que tú seas salvo y que yo sea salvo significa que ha ocurrido redención, remisión, justificación, reconciliación, propiación, expiación, perdón, arrepentimiento, nuevo nacimiento. Yo tengo que saber esas cosas, hermano. Regeneración. Yo tengo que saber esas cosas. Yo tengo que saber qué significa que he sido justificado. Yo tengo que saber qué significa que he sido redimido. Yo tengo que saber qué significa que tengo vida eterna. No solamente que tengo vida eterna, sino qué significa eso. Yo tengo que saber qué significa que he sido reconciliado con Dios y por qué antes yo estaba enemistado con Dios. El mensaje no es venir y ser salvos. El mensaje es venir, arrepentíos y ser salvos. Yo tengo que saber lo que significa arrepentimiento. ¿Y de qué tengo que arrepentirme? ¿Y qué es el pecado? ¿Y qué ocurre? ¿Qué causa el pecado en la vida del hombre? ¿Y por qué Cristo tuvo que morir? ¿Y qué significa todo lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Y por qué creemos en la resurrección? ¿Y por qué estamos seguros de la resurrección? ¿Y por qué estoy seguro de mi salvación y sé que yo no perderé mi salvación? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa que Cristo, que Dios Padre me tiene con su mano y no permitirá que nada ni nadie nos arrebate de su mano? ¿Eso por qué? ¿Qué significa? Hermanos, eso es vivir seguro. Eso afecta a mi día a día, a mi mente, a mi corazón. ¿Qué es eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? ¿Qué estaba queriendo enseñar Jesús cuando hablaba del hijo pródigo, de la oveja perdida, de las minas? Esas cosas tengo que saberlas, hermano. No es suficiente con saber que soy salvo. No es suficiente que saber que Dios me ama. Es cómo Dios me ama. ¿De qué manera? No simplemente saberse Juan 3:16, es comprenderlo. Es saber que Dios, además de que nos ha salvado, nos ha librado de su ira. Y tenemos que entender qué es la ira de Dios y de cuánto hemos sido librados. Porque cuando yo soy consciente de que me ha salvado, pero también soy consciente de todo lo que Él me ha librado, entonces ante mí, hermanos, ante mí, Dios ya es algo más. Porque ya no solamente doy gracias porque me haya salvado, también doy gracias de lo que Él me ha librado. Y si no, vete a Apocalipsis, hermanos, y verás de lo que Dios te ha librado. Necesito conocer a Dios, hermanos. No puedo quedarme solamente en que 1 más 1 es 2. Tengo que saber, hermanos, todos los algoritmos. Tengo que saber ecuaciones. Tengo que saber las fórmulas más difíciles. Hermanos, es un crecimiento continuo. Es un conocimiento continuo, hermanos, hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Y todo eso solo puede servirnos, hermanos, para que nuestro carácter se vaya formando conforme al carácter de Cristo. Y entonces nosotros haya un fruto de sabiduría, que es lo que Santiago está preguntando. ¿Quién de vosotros es sabio? Muéstreme por su buena conducta, en sabia mansedumbre, que tú eres sabio. Hermano, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el que no se afana, es una persona que ha comenzado en esa senda de la sabiduría. Pero previo a eso tiene que venir el conocimiento. Y previo a eso tiene que venir el que yo sepa, el que yo tome conciencia
de que necesito conocer más a Dios. Hermano, entonces no me perderé ningún estudio, ningún discipulado, ningún retiro, nada. No es que vaya por ahí, hermano, buscando conocimiento sin sentido, no. Lo que quiero decir es que aprovecharé, valoraré, daré gracias al Señor por todo aquello que trae un conocimiento verdadero a mi alma, a mi mente, a mi ser. Y te aseguro que no me quedaré en casa, hermano, mientras sé que se está estudiando la palabra del Señor en la congregación, o que hay una oportunidad de ser discipulado, de estudiar la palabra o de cualquier otra cosa. Pero independientemente de eso, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos, y es un mandato del Señor, escudriñar más la Escritura, hermanos. Escudriñarla, no leerla, escudriñarla. No cumplir solamente con el devocional, sino meternos ahí. Como nos dice Pedro, hermanos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, si tú ves que tu hijo no crece, hermanos, hay quienes crecen más y hay quienes crecen menos. En estatura me refiero. ¿De acuerdo? Y en anchura también. Pero si tú ves que tu hijo de 2 años, de 1 año, no crece, ¿qué ocurre? Te preocupas. Porque te das cuenta de que hay algo que no funciona. Hay algo que está mal. Hay algo que de manera natural nos está dando, ¿cierto? Porque lo natural, es decir, sin esfuerzo, sin aspaviento, lo natural es que se vaya creciendo. Eso es lo natural. Bien, hermanos, hasta que Dios dice, bueno, pues te vas a quedar aquí con 1,40 y tú te vas a quedar con 2 metros. Y entonces el 1,40 mide de 2 metros, el 2 metros mide 1,40 y dicen, bueno, pero es que sí, Dios lo quiso. Punto. Se acabó. Pero tienes que crecer. Si nosotros no crecemos, hermano, espiritualmente, entonces hay algo que de manera natural nos está dando. Hay algo que de manera natural no está yendo bien. Hay algo que no está funcionando. Tenemos un problema, hermanos. Porque necesitamos crecer. Es un imperativo. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Es decir, la Iglesia de manera natural tiene que ir creciendo. Y nosotros de manera individual tenemos que ir creciendo. Tiene que ser algo que se dé de manera natural. Pero, para que un bebé crezca, ¿qué es necesario? Claro, tú no le dices al bebé, si tú eres madre o padre, no le dices a tu hijo, crece. A ver, te he dicho que crezca. No, tú tienes que darle de comer, ¿de acuerdo? Y algunos no han dado un montón de comer. Pero te tienen que dar, hermanos, para que yo crezca espiritualmente, esto no es, Señor, hazme crecer. No. Señor, hazme crecer, pero yo tengo que escudriñar. Yo tengo que alimentarme y Dios me da el crecimiento. Lo dice la Escritura. El crecimiento lo da Dios, pero yo tengo que tener algo para crecer. Si no, y esto es importante, hermanos, esto es muy importante. Y lo tenemos, hermanos. El hecho es que lo tenemos. Porque si estuviéramos en un sitio donde no tuviéramos la palabra de Dios, en un sitio donde no tuviéramos una congregación, en un sitio donde no tuviéramos personas que están dispuestas a enseñarnos, personas que están dispuestas a discipular a otras, personas que están dispuestas a preparar estudios, entonces, pero lo tenemos, hermanos. No tenemos excusa para no crecer. Si no crecemos, hermanos, es porque no queremos. Porque el mandato es claro. Así que el primer paso, hermano, el primer paso de esa sendera, de ese camino de la sabiduría, es tomando conciencia de la importancia de conocer más a Dios. Y esto, hermano, es algo que tiene que estar en nosotros hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Señor, quiero conocerte más, porque te aseguro, hermano, te aseguro que ni tú ni yo vamos a terminar de conocer a Dios hasta que no estemos delante de Él. Y aún así me atrevo a decir que le seguiremos conociendo.
2. Entendiendo que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, Dios es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda inteligencia. ¿Queremos ser sabios? Conozcamos a Dios. ¿Queremos vivir sabiamente? Obedezcamos al Señor. ¿Queremos transmitir sabiduría? Tengamos fe en lo que Dios ha dicho. Hermanos, a veces en nuestra mente se decide una lucha, se entabla una batalla, que dependiendo quién la gane, así tomaremos nuestras decisiones. Me gustaría que me acompañaseis a Proverbios 23:13 y a Proverbios 29:15. ¿Qué dice Proverbios 23:13? ¿Y qué dice Proverbios 29:15? ¿Cómo? No, ese no es Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 23 y Proverbios 29 nos dice: usa la vara. Bien, esta es la lucha que se hace, que viene aquí. Mira, Dios dice: el muchacho consentido avergüenza al padre y a la madre. Es decir, tú dale todo a tu niño, tú nunca le pongas límites, tú deja que él elija lo que quiera. ¿Te suena ese discurso? Que ellos decidan, tú no lo contradigas, y mucho menos nunca uses la vara. No usen nunca el castigo físico. Cuando digo castigo físico, entenderme, hermano, por favor, ¿de acuerdo? Bien, eso dice la Biblia. La Biblia dice: usa la vara. ¿Y qué dice el mundo? No la uséis, porque le crea un trauma, porque es mucho mejor el diálogo, porque ellos tienen que tomar sus decisiones, ellos tienen que aprender a equivocarse. Hermano, ya te digo yo que les va a dar tiempo a equivocarse. Ellos van a... ¿Ves? Aquí está la lucha. Y es un asunto de fe. Es un asunto de a quién crees. O a Dios, o al Espíritu Santo, o a los psicólogos. Porque claro, el mundo dice: no, pero es que lo ha dicho el psicólogo. Y da la sensación de que ahora todo se arregla yendo al psicólogo. Cuando, déjame que te diga esto, quien conoce el corazón y el alma humana es Dios. Cuidado, que quien ve en el corazón, quien conoce las intenciones del corazón, quien creó al hombre a su imagen y semejanza es Dios, no los psicólogos. Pero el psicólogo o el terapeuta o el profesional de la pediatría con todos esos títulos te dice: al niño esto no. Y Dios te dice: al niño esto sí. ¿Quién crees tú que lleva razón? Tú me puedes decir: Dios, sí, pero luego en la práctica, ¿qué pasa? Luego en la práctica hacemos más caso al mundo. Un mundo que no tiene temor de Dios. Un mundo que no conoce a Dios. Hermano, yo no estoy diciendo que los psicólogos se equivoquen. Ojo, no estoy diciendo que los maestros no lleven razón. No estoy diciendo que los profesionales no sepan de lo que está hablando. Te estoy diciendo que si el profesional, sea cual sea, el psicólogo, sea cual sea,
el maestro, sea cual sea, enseña algo o dice algo que esté en contra de lo que dice la palabra de Dios, te aseguro que por muy premio Nobel que sea y mucho doctorado que sea, este se equivoca. Y que quien no se equivoca es Dios, hermanos. Tú me podrás decir, pero es que eso era para aquellos tiempos. Dime si el corazón del niño ha cambiado desde los tiempos de Salomón ahora. No. Bueno, la condición del ser humano no ha cambiado ni desde los tiempos de Salomón ni ahora. La condición del ser humano es la misma. Cuando el niño tenía 2 años en los tiempos de Salomón, mentía. Y cuando lo hay ahora, sigue mintiendo. Porque tú a un niño, sin que le enseñe la mentira, te está mintiendo. Le dices quién ha sido, te dice, yo no. Y así es. Hace 2000 años y ahora. Hace 3000 años y ahora. ¿Tú crees que Dios no conoce el corazón de los niños? ¿Tú crees que Dios no conoce más psicología que nadie? ¿Tú crees que todo lo que el hombre haya podido inventar acerca del comportamiento humano o conocer acerca del comportamiento humano, Dios no lo conoce? ¿Tú crees que Dios no conoce toda la tecnología que hay? ¿Tú crees que Dios le ha sorprendido que el hombre diga, mira, ahora podemos mandarnos mensajes por WhatsApp? Y Dios diga, uy, yo eso no lo sabía. Y estoy poniendo ejemplos. ¿Tú crees que a Dios le sorprendió cuando el hombre descubrió el genoma humano? Hermanos, que no hay nadie que sepa más que Dios. Que no hay ninguna tecnología, ningún avance científico, ninguna teoría, hermano, ninguna postulación, por mucha redundancia que tenga y pomposidad, que Dios ya no sepa. Que el hombre lo único que hace es darse cuenta y descubrir cosas que Dios sabía ya desde la eternidad. Ahora, ¿a quién le va a hacer caso? Cuando Dios te dice, esposa, sujetad a vuestro esposo, y te viene toda la ola feminista y te dice, no, que eso es machismo. Porque cómo está apretando ahora toda la ola feminista, ¿eh? No. La esposa no tiene que estar sujeta a su esposo. La esposa se tiene que liberar. ¿Es que Dios no conoce el matrimonio? ¿Es que Dios no conoce a los esposos y a la esposa? No es un problema de liberación, hermano, es un problema de pecado. No de liberación, sino de pecado. Porque Cristo dice al esposo, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. No conozco ni a un hombre machista que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Ni uno solo. Lo que pasa es que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero su esposa se tiene que sujetar a su esposo, como dice la Escritura. Ahora, ¿a quién haces caso? ¿A quién hacemos caso cuando la palabra del Señor nos dice, mirad, hablad? Si hay problema entre vosotros en la iglesia, hablad con vuestros pastores. Hay quienes nunca hablan con los pastores, porque ¿qué sabrán? Entendedme cuando digo esto. Es curioso, porque quien conoce bien las almas es Dios. Y los pastores son llamados por Dios. Entendedme cuando digo esto, hermanos. Ahora bien, ¿qué hacemos caso? ¿Aquellos que dicen que un hombre puede estar casado con un hombre? ¿Una mujer puede estar casada con una mujer? ¿Que un hombre puede hacer lo que quiera, ahora mujer, luego hombre, luego rinoceronte? ¿Que eso es así? ¿O Dios dice que Él creó hombre y creó mujer? Y que un varón, nacido varón, es un varón. Y que una mujer, nacida mujer, es una mujer. Por muchas operaciones que tú te hagas, por muchas hormonas que tú te hagas, por muchos trasplantes que tú te hagas, si tú has nacido mujer, tú eres mujer. Y si tú has nacido hombre, tú eres hombre. Pero en esta ola tan tremenda que hay, que nos arrastra, en esta ola de ideología de género que están comiéndole el coco a nuestros hijos en los institutos, hermanos, desde pequeñitos ya, ¿a quién vas a creer tú? Porque qué pena el hombre que está encerrado en un cuerpo de mujer. Y qué pena el hombre
que está encerrado, la mujer que está encerrada en un cuerpo de hombre. Hermano, yo no estoy trivializando esto. No diga que eso no sea serio, no digo que no se sufra. Lo que digo es que se sufre por causa del pecado. Y que tú puedes elegir ser lo que tú quieras. Que tú puedes elegir ser lo que tú quieras. Si tú quieres ser un autobús, pues sé un autobús. Lo que tú quieras, pero que tú a mí no me puedes decir lo que Dios ha dicho que es. Por mucho que tú quieras elegir lo que tú quieras ser, Dios ha dicho que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y que dejará el hombre a su padre o a su madre y se unirá a su mujer, nacida mujer, y serán una sola carne. Y que eso es matrimonio. Y que el otro es un invento de la sociedad, hermanos. Aunque el Estado lo reconozca como tal. Ahora, ¿a quién estás dispuesto a creer? ¿A los profesionales, a los especialistas, a los psicólogos, o a lo que Dios dice? Es una lucha aquí, hermanos. Y como eso, 1000 cosas más. Pero la Escritura dice esto, hermanos. La Escritura dice esto. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Así que mira, el premio Nobel que dice que venimos de una explosión y de una evolución y que venimos de un mono y que venimos de un montón de cosas y que dice que Dios no existe, dice la Biblia que tal persona, con todos sus premios Nobel y todos sus títulos y todo su documento escrito y todo su artículo y todo su aplauso del mundo, dice que esta persona es necia. Y que nuestros niños con 8 años, 10 o 12, que dicen que Dios es real y existe, son sabios. Ahora, ¿a quién vas a creer tú? Ese es el punto, hermanos. Y esta es la batalla que se hace aquí. Y es un asunto de fe. Es un asunto de creer o de no creer. Porque, hermanos, yo no necesito evidencia alguna, y la tengo. Entiéndeme bien cuando te digo esto. Nosotros no somos irracionales ni irrazonables. Porque si yo creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entonces, hermanos, si creo en un Dios que lo puede todo, ¿qué limitaciones tiene Dios para crear el mundo en 7 días? Dime, ¿cuáles limitaciones tiene Dios para hacer lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere? Si Él es todopoderoso. Eso es razonable, hermano. Eso es razonar. Si Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, que Él no puede resucitar a Lázaro después de 3 días muerto, y de 4 y de 5 y de 10. Que Él no puede permitir que una ballena, un pez, que no dice el pez que es, que un pez se traiga a Jonás y Jonás esté 3 días en el vientre del pez. No es que mira los jugos gástricos del pez, es que entonces ocurriría. Pero si Dios es todopoderoso, ¿y quién te dice que Dios no puede hacer eso? Si yo creo en Dios que es todopoderoso, Dios perfectamente puede tener a Jonás metido 3 días y 4 días y 5 y hacerse un apartamento y estar un mes allí. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y eso, hermano, es razonable. Irracional. El problema, hermanos, es un asunto de fe. Así que si Dios dice que la vara corrige al muchacho y que la vara es bueno para el muchacho, pues entonces yo en el nombre del Señor te digo que cuando sea necesario, con sabiduría, con prudencia, con medida, con inteligencia, apliques la vara. ¿De acuerdo? Mira, mi hermano, mi madre aplicaba la zapatilla y te aseguro que no tengo trauma. Tenía una zapatilla que hasta doblaba la esquina. Corrías por el pasillo, doblaba y la zapatilla te perseguía. Es como si tuviera un GPS y al final te daba. Hermano, yo no odio a mi madre, ni tengo un trauma, ni tengo ni tengo el pompi ladeado, ni tengo ahí ni cuando veo a mi madre veo una zapatilla con 2 ojos, ni nada de eso. ¿De acuerdo? ¿Sabéis por qué? Porque cuando la usó como debía y en el momento en que debía.
Y luego cuando usaba la zapatilla, y cuando yo entendía el porqué, me mataba a besos. No justo después, hasta que yo aprendiera. Y me mataba a besos. Y yo aprendí que como mi madre me amaba, usaba la zapatilla. Claro, porque si no, entonces no me amaría. No me corregiría para que fuese una mejor persona. Pero tienes que saber usarla. Tienes que saber cuándo usarla. Y no puedes descargar ni tu ira, ni tu rabia, ni tu amargura, ni tu enojo, ni tu frustración sobre tus hijos. Eso es una locura. Pero como tú consientas a tu hijo, y esto es solamente un ejemplo, hermano, de lo que estamos hablando, como tú consientas a tu hijo, te aseguro que te va a avergonzar. Te lo aseguro. Porque eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Y te aseguro que la Escritura no se equivoca. Porque no olvides esto, hermano. No olvides esto. Que esto ha sido escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Quien está diciendo esto no eran hombres de su tiempo. Quien está diciendo esto es el Espíritu Santo. Para nosotros, para hoy. Y luego hay cosas, hermano, que era para aquel tiempo, que es otra historia. Pero el corazón del niño sigue siendo el mismo, ayer que hoy. Así que, hermanos, si queremos comenzar a andar por ese camino de la sabiduría, tenemos que comprender, hermanos, que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Hermanos, de Dios y no del mundo. Que el mundo también tiene conocimiento, que el mundo también adquiere inteligencia. Que es bueno, hermanos, que vuelvo a repetir para que no se confunda, que podemos confiar a los que nos enseñan, hermanos, pero que en el momento en que hay una disyuntiva, en el momento en que lo que el mundo enseña se contradice con lo que Dios dice, entonces, repito, que se nos quede bien claro, quien se equivoca es el mundo. Por mucho, hermanos, profesional y argumentación y doctorado y premios Nobel que tenga. Mirad, hermanos, somos tan frágiles, fijaros, somos tan frágiles que un simple virus, mira lo que está ocasionando. Nos creemos tan fuertes, nos creemos tan seguros de nosotros mismos, que nos olvidamos que en cualquier momento, hermanos, nos podemos quebrar. Este virus se llama COVID-19 y lo conocéis todos. Se llama coronavirus. Mira todo lo que está provocando. Está provocando que una potencia como China, que es la segunda mayor economía del mundo, esté casi paralizada. Está provocando que miles de personas tristemente ya estén muertas. Está provocando que decenas de miles ya están infectadas. Está provocando que otros países estén en pie de alerta. Está provocando que muchas personas vivan ya con miedo y con temor. Está provocando que muchas personas no salgan de sus casas. Está provocando que empresas enteras hayan tenido que cerrar. Está provocando que esas empresas que suministran a otros países, esos países se estén quedando ya sin material y a su vez no puedan producir a otros y a su vez están cerrando empresas. ¿Y todo por qué? Por un pequeño virus. Así de frágil es el ser humano. Así de frágiles somos. Así de pequeñito es el hombre. Ahora, ¿quién va a hacer caso? ¿A Dios o al hombre? ¿A lo que Dios dice o a lo que dice el mundo? Lo vamos a dejar aquí, hermanos. Tenemos Santa Cena porque tengo muchas cosas más y no nos da tiempo. Pero tienes que comprender esto, hermanos. Primero, tenemos que tomar conciencia. Empezamos a caminar en eso que Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
el que empieza a caminar en esa senda de sabiduría, primero, tomando conciencia de que necesitamos conocer más, pero mucho más, hermanos, a Dios. Y, hermanos, entendiendo que la verdadera sabiduría proviene de Dios. Cuando aquí, hermanos, en nuestra mente comience esa lucha, esa batalla por a quién obedezco, a quién hago caso, quién sabe más, quién lleva la razón, quién acierta, sin duda alguna, que tu corazón puede descansar en que el único que no se equivoca nunca, ese es Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.